Bueno, de antemano, gracias por invitarme a la participación. Yo creo que esto se enmarca dentro de los trabajos preparativos al segundo Encuentro Nacional de Organizaciones Alternativas. Y aquí había que destacar una opinión de un compañero que está hoy aquí presente, el compañero Ricardo, que en el pasado foro del día viernes señalaba muy atinadamente que estos foros que se realizan previos al segundo Encuentro Nacional de Organizaciones Alternativas debe de tener como aspecto principal el contribuir a crear, a impulsar las organizaciones alternativas, a aportar pues propuestas. En lo particular yo empezaría de entrada por un glosario y después por establecer un método. Voy a tratar de establecer señalamientos porque el tiempo es muy breve, ¿no? Y si leo mi ponencia de 4 páginas a lo mejor no me alcanza. Primero, organización. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española nos dice que es acción o práctica tendiente a participar ordenada y unificadamente para desarrollar un fin. Transformación, acción o práctica en que se presenta un cambio de forma. Este cambio puede ser gradual o radical, social, perteneciente o relativo a la sociedad. Y el aspecto que redunda en los 3 conceptos: práctica, aspecto de la actividad material humana en sociedad que se caracteriza por el cambio y transformación de la naturaleza y la sociedad. Y vienen 2 conceptos que yo agregaría en los que voy a tocar: masas y pueblo. Masas, agrupación de grupos humanos o pueblo que se organizan en un movimiento social para luchar por sus intereses. Y pueblo, organización de grupos humanos explotados o oprimidos por una clase social que detenta el poder económico y político. De aquí derivaría, yo me reivindico marxista. En el glosario que yo menciono hay una palabra recurrente que es práctica. Marx, cuando hace su análisis histórico de la relación social predominante que era la capitalista, empieza por el aspecto filosófico. Y hay 11 tesis que son fundamentales. Las tesis sobre Feuerbach o Feuerbach, de acuerdo a como quiera de alguna manera darle la entonación o la interpretación al idioma. La tesis 8 va relacionada con la práctica. Tesis 8 de las tesis: toda vida social es esencialmente práctica. Todos los misterios que inducen a la teoría al misticismo encuentran su solución racional en la práctica. Y otro de los aspectos esenciales, fundamentales, es la tesis 11. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintas maneras o modos, cuando de lo que se trata es de transformarlo. ¿Por qué planteo este glosario de términos? ¿Y por qué planteo esencialmente el que todo redunda y se recalque en la práctica? Porque el hombre, cuando surge, es un animal social y socialmente de alguna manera se organiza para producir bienes materiales y establece relaciones económicas y formas de apropiación, distribución históricamente determinadas.
Esto nos lleva a que en el contexto histórico estemos en la etapa previa, de acuerdo al análisis marxista, de la sociedad sin clases, al capitalismo como una relación histórica social históricamente determinada, valga la redundancia o valga la redundancia. Y en ese sentido el capitalismo tiene 4 fases históricas: la premonopolista, la monopolista, la imperialista, estudiada de una manera muy detallada con sus 5 contradicciones por Lenin, y la etapa que no alcanzaron a estudiar los teóricos ortodoxos marxistas, la etapa neoliberal, que es la que estamos viviendo, que es la etapa del capitalismo salvaje, que es la etapa que rompe con todos los paradigmas, diría el buen, que aquí lo tenemos presente, Manzanilla, ¿no?, el compañero, ¿no? Y en este contexto histórico nos encontramos con que, pues, al loquito de Marx se le ocurre retomar el método dialéctico de Hegel, en donde todo proceso natural o todo proceso social se da en función de interpretar las contradicciones que se dan en los fenómenos. La cosa en sí, diría Kant. Lo difícil de hacer esto es en cosa para sí, es hacer consciente la cosa en sí, pero reflejarla dialécticamente de tal forma que nosotros podamos no solo interpretar al mundo, como diría Marx, sino como los compañeros del MTS dirían, transformarlo. He ahí el quid de la cuestión, el transformarlo. Y más aún, yo diría que había que rescatar, ¿no?, el planteamiento marxista que hace Lenin, ¿no?, aplicar la dialéctica de una manera consecuente. El análisis concreto de la situación concreta es lo vital en la dialéctica. Y en ese sentido me reivindico marxista. Este glosario lo planteo porque estamos viviendo la última etapa del capitalismo, la etapa más cruenta, la etapa en donde los capitalistas se van a defender con uñas, manos, con todo lo que puedan, por no renunciar a sus intereses de clase, a sus privilegios de clase, al poder económico y político, y nos llevan mucha ventaja. La contradicción en determinado momento se desarrolla y en determinado momento las masas logran triunfos, la Comuna de París, la Revolución de Octubre. Sin embargo, la parte retardataria, la parte reaccionaria se fortalece, logra superar las contradicciones internas, modelo de desarrollo social planteado por Keynes como oposición a la esperanza socialista, al modelo socialista que en aquel entonces se planteaba con la esperanza socialista de la Unión Soviética. Sin embargo, el mismo Engels lo plantea, la historia no discurre de manera lineal, discurre a veces con retrocesos y en zigzag. Estamos en un periodo aparentemente de reposo, de retraso histórico, en donde una parte de los contrarios, la parte reaccionaria, ha sido más consecuente y ha asumido una conciencia de clase. Ha asumido una conciencia de clase que de alguna manera la ha demostrado en el aspecto superestructural, en el control de los medios de comunicación, en los medios de enajenación, de alienación, diría Marx. ¿A través de qué? A través de prensa, radio y a través ahora del Internet. Tenemos que aplicar un plan de acción y un programa que se desprenda de los intereses inmediatos del movimiento social para transformarlo, de las condiciones materiales y de las condiciones y el grado de conciencia
no es el luchar por momentos coyunturales, por el aspecto de apoyar a Encinas, por el aspecto de apoyar a el poeta Sicilia. Yo creo que hay cuestiones más de fondo, más cotidianas. Hay proyectos que dentro del MTS se han desarrollado, proyectos económicos, el proyecto de cooperativas del compañero Manzanilla, el proyecto educativo del compañero Murueta, que yo en determinado momento estoy no del todo de acuerdo, porque yo reivindico la práctica y la ligación con las masas. Y yo planteo que todo programa, todo plan de acción debe partir de una situación concreta, de una situación real. Y en ese sentido me limitaría yo a que para el segundo Encuentro Nacional de Organizaciones Alternativas se elabore un plan de acción que contemple el coordinar y el vincularnos con los movimientos que hoy día se oponen al neoliberalismo, que son muy valiosos, con el Congreso Social a la cabeza. Sin embargo, tenemos que partir de lo inmediato. Hay propuestas interesantes por parte de Manzanilla y por parte de Padilla, economía solidaria y cooperativas, economía de equivalencias. Y en ese sentido, habría que ahondar en un plan de acción que a las organizaciones que simpatizamos con el MTS, que tenemos trabajo práctico con organizaciones sociales, establezcamos un plan de vinculación en lo concreto para hacer trabajo práctico y ponderar el aspecto esencial. El sujeto histórico de toda transformación social no son los caudillos, no son las mentes iluminadas, son las masas.